Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy su servidor Miguel Ángel Ortiz López y esta es mi reflexión, la Guardia Nacional. De todos los temas del material publicado y difundido por los medios de comunicación preponderantes y alternos, al día de hoy, 2 de diciembre de 1918, sobre el tema de la presidencia de la República del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para mí el más relevante es el combate a la violencia e inseguridad. Si bien se reconoce teóricamente en la sociología criminal que existen diversos tipos de violencia, como la violencia directa, la estructural, cultural, juvenil, doméstica, cotidiana, socioeconómica, todas de solución accesible mediante la educación, la cultura, la creación de fuentes de empleo, etc., y la violencia delincuencial, a la que considero la más notoria y de mayor impacto en la sociedad. Y es muy posible que esta valoración la otorgue por haber sentido personalmente la muerte por asesinato del más joven de mis hijos en manos de la delincuencia, al ser una víctima más en un asalto armado. Pasé en su momento por el proceso de la negación de los hechos, del deseo de venganza, y afortunadamente los superé, cayendo en cuenta que cualquier acción que tomara en lo personal no devolvería la vida a mi hijo, por lo que estoy de acuerdo con los razonamientos del licenciado López Obrador. Tengo 4 hijos más, 9 nietos y una bisnieta, que me obligan a pensar en el futuro sin olvidar lo pasado. Esta amarga experiencia me permitió evaluar la nula capacidad, incompetencia o declarada indiferencia de las policías civiles, que, mediante sobornos, propinas o mordidas, se convierten en capacidad, competencia e interés profesional. No dudo que en el ejército y en la marina pueda haber malos elementos de diferentes grados y niveles, corruptos, ladrones, asesinos, inclusive elementos infiltrados y parte de la delincuencia común y organizada. Sin embargo, considero que su número es mínimo en comparación con los elementos de las policías preventivas, judiciales, municipales, tanto locales, estatales como federales, que durante años han demostrado sus rasgos negativos. Otro considerando es que, por ser hijo de militar, sé que los códigos de honor, conducta y justicia y las leyes y reglamentos, tanto en el Ejército como en la Marina Armada de México y en la Fuerza Aérea, así como sus sistemas organizacionales, son más estrictos y contundentes que los códigos civiles y penales en la aplicación de penas a los culpables de delitos, y esto, de alguna manera, los inhibe a delinquir. Con esto no justifico a los militares, marinos y guardias presidenciales que sin uniforme hayan sido parte de los hechos sangrientos, como la matanza en Tlatelolco de 1968. No escudo a las fuerzas castrenses que hayan participado en los hechos violentos de 1971 en la Ciudad de México, en Acteal, en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y en cientos o quizá miles de situaciones similares. No los defiendo.
pero quiero pensar en que muchos de ellos lo hicieron al recibir órdenes superiores en respeto a las jerarquías y con una equivocación en la aplicación de la lealtad. Considero como procedente a favor de la sociedad el que existe en México una Guardia Nacional, un cuerpo formado inicialmente por tropas y oficiales del Ejército y de la Armada de México, que con la capacitación complementaria necesaria, sobre todo en derechos humanos y con protocolos para el adecuado uso de la fuerza. Con esto me refiero en los dos sentidos: la aplicación mínima de la fuerza para los sospechosos de cualquier falta o infracción y máxima para los maleantes de todo tipo y reincidentes conocidos, sean delincuentes comunes, de organizaciones criminales o delincuentes de cuello blanco. Fuerza y castigos que también deberían ser aplicados a los abogados defensores, ministerios públicos y jueces corruptos, que aun a sabiendas de que los indiciados son culpables de los delitos de que se les imputan, se olvidan de la ética profesional, se aprovechan de la discrecionalidad de las leyes para medrar descaradamente y dan la ley para los amigos y la justicia para los enemigos, lo que los convierte en cómplices. Por último, me gustaría conocer los argumentos de quienes se oponen a esta medida, pidiendo que sustenten sus tesis y estén bien fundamentadas, cuando menos en la lógica. Pues si se escudan en defender los derechos humanos de los facinerosos, la pregunta sería: ¿tienen más derechos quienes infringen las leyes que aquellos que, por respetarlas, nos convertimos en sus víctimas? Reflexionemos. A continuación, verán un video como marco de referencia de la historia de la Guardia Civil Española. Muy interesante, por cierto. Espero, si les gustó este material, que se suscriban a mi canal, que me otorguen un me gusta, que lo compartan, que lo recomienden, y aquí me tienen a sus órdenes. La Guardia Civil fue fundada en el año 1844, durante el reinado de Isabel II, con el impulso del gobierno moderado de González Bravo y el consenso de las demás fuerzas políticas. Su creación fue debida a la necesidad del Estado liberal español de contar con una fuerza de seguridad pública que abarcara todo el territorio peninsular e hiciera frente a la situación de inseguridad generada por los bandoleros, que azotaban sin piedad los campos y caminos del país tras la Guerra de la Independencia. Fue el entonces segundo duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, hombre de confianza del general Narváez y profundo conocedor de la realidad española, quien se encargaría de organizar el nuevo cuerpo. Para ello,
tomó como ejemplo el modelo implantado en Francia con la gendarmería. Dotó al cuerpo de la famosa cartilla del Guardia Civil, siendo la propia reina Isabel II quien lo bautizó como Guardia Civil. De este modo, pasó a ser la primera fuerza de seguridad pública creada en España con ámbito nacional. En la cartilla, el duque de Ahumada diseñó la idiosincrasia del Guardia Civil. Fuerte disciplina, capacidad de sacrificio y espíritu benemérito. Unas características que definirían la condición del Guardia Civil como militar de profesión y servidor público de vocación. Gracias a esto, no tardó en demostrar una gran eficacia en las funciones que le fueron encomendadas. Sus servicios humanitarios, su honor y su rigor en el desempeño de sus funciones le granjearon muy pronto el respeto y la admiración del pueblo español, que pasó a denominarla con el sobrenombre de Benemérita, título que se hizo oficial a partir de octubre de 1929. A lo largo de casi 170 años de existencia, la Guardia Civil ha sabido adaptarse a la evolución y a los cambios sociales, políticos y económicos, constituyendo uno de los patrimonios más queridos y vinculados al pueblo español, que ha visto reflejadas en su trayectoria gran parte de sus señas de identidad.